Entre el eco de los cascos sobre el barro y el tañido lejano de las campanas, se alzaba un mundo donde la vida pendía del hilo invisible del destino. Un mundo de castillos y aldeas, de caballeros y campesinos, de fe profunda y miedo constante. Así era vivir en la Edad Media, una época en la que el tiempo se medía por las oraciones y el amanecer marcaba el inicio de una lucha diaria por sobrevivir. Pero no todo eran guerras y cruzadas. Detrás de los muros de piedra y los campos de trigo se escondía la vida real, el olor a pan recién horneado, el sonido del martillo del herrero, los rezos de una madre al pie de su cama. Este es el retrato de esa vida cotidiana. De cómo se vivía, se trabajaba, se amaba y se moría en el corazón de la Edad Media. Para comprender la vida medieval, hay que mirar hacia abajo, hacia el campo. Porque allí, entre surcos y barro, vivía la mayoría, los campesinos. La sociedad feudal era una pirámide, y ellos estaban en la base. Por encima, los nobles, más arriba, los reyes, y por encima de todos, Dios. El orden social era tan firme como los muros de una catedral, cada uno tenía su lugar, y moverse fuera de él era casi imposible. Los campesinos trabajaban las tierras del señor feudal. A cambio, recibían protección y un pequeño terreno para cultivar su sustento. El resto de su cosecha iba al granero del señor, o se pagaba en forma de jornadas de trabajo, reparar murallas, arar campos, levantar muros. No era esclavitud, pero tampoco libertad. El día comenzaba antes del amanecer. El canto del gallo era la señal. Los hombres salían al campo, las mujeres se encargaban de la casa, el huerto, los animales y los niños. La vida se medía por estaciones, sembrar, cosechar, sobrevivir al invierno. Y siempre, al fondo, la iglesia del pueblo recordaba que todo dependía de la voluntad divina. Nada, absolutamente nada, se entendía sin la religión. Desde el nacimiento hasta la muerte, la iglesia marcaba el ritmo de la existencia. El campesino daba gracias a Dios por la lluvia, pedía perdón por las malas cosechas y temía al infierno más que a la espada de un enemigo. Cada pueblo tenía su parroquia, y cada monasterio era un faro de conocimiento y espiritualidad. Los monjes copiaban libros, rezaban por las almas del mundo y, sin saberlo, preservaban buena parte del saber antiguo que más tarde daría vida al Renacimiento. El domingo era sagrado. El resto de la semana, trabajo, pero el domingo, misa y descanso. Los días festivos religiosos eran la única pausa verdadera, celebraciones del santo patrono, peregrinaciones, procesiones. Y en medio de tanta devoción, también superstición, demonios, brujas, milagros. El bien y el mal eran presencias palpables, casi visibles. La fe no era solo creencia, era ley, refugio y consuelo. Porque en un mundo donde la peste o la guerra podían llevarse a un ser querido en un instante, creer que había algo más allá de la muerte era la única manera de soportar la vida. Las casas de los campesinos eran sencillas, muros de barro y madera, techo de paja y suelo de tierra. Una única estancia lo era todo, cocina, dormitorio, comedor y establo. El humo del fuego llenaba el aire, ennegrecía las vigas y mantenía lejos a los insectos. No había ventanas de vidrio, apenas aberturas tapadas con telas o madera. En el centro, el hogar, la chimenea o fogón, símbolo de vida y calor. Allí se cocinaba, se conversaba y se rezaba. El mobiliario era escaso, bancos de madera, cofres para guardar pocas pertenencias, un lecho de paja compartido por toda la familia. Los animales dormían a veces dentro, para mantener el calor y evitar robos. La higiene era mínima. Bañarse era raro, incluso peligroso, se creía que el agua abría los poros y dejaba entrar las enfermedades. El jabón, un lujo. El hedor, cotidiano. Y sin embargo, los perfumes, las hierbas aromáticas y los rezos intentaban disimular el cuerpo humano que vivía sin descanso. Para los nobles, las cosas eran distintas. Sus castillos eran fortalezas, pero también prisiones de piedra. Amplios salones, tapices, sirvientes, pero también frío, humedad y oscuridad. El lujo medieval no era comodidad, era símbolo, jerarquía, poder visible. Comer no era un acto trivial, era sobrevivir. La dieta del campesino se basaba en pan,
cereales, legumbres y lo que el huerto o el bosque ofrecían. Carne, solo en fiestas o si el Señor lo permitía. El pan era tan importante que su precio podía desencadenar revueltas. El hambre era un visitante habitual, sobre todo en los inviernos o tras una mala cosecha. La carne más común, cerdo, cuando había. Las aves eran valiosas, los huevos más aún. El pescado, reservado para días de abstinencia religiosa, se conservaba salado o seco. El vino, diluido con agua, era más seguro que el agua misma. Los niños bebían cerveza ligera desde pequeños. En los castillos, la mesa era otra historia, banquetes interminables, carnes asadas, vinos especiados, frutas exóticas traídas de lejos. Pero incluso allí, los modales eran rudos. Se comía con las manos, y los cuchillos eran personales. Los manteles, símbolo de estatus, los cubiertos, un lujo que apenas comenzaba a aparecer. El sabor de la Edad Media no era dulce, el azúcar era una rareza oriental. El gusto dominante era el salado, el ácido y el especiado, con canela, clavo o pimienta, reservados a los ricos. El pueblo, en cambio, conocía bien el sabor del hambre. El trabajo no era una elección, era el destino. Desde que un niño aprendía a caminar, su futuro estaba casi escrito. Si nacías campesino, serías campesino. Si nacías noble, vivirías del trabajo de otros. Y si tenías suerte, tal vez ingresarías en un gremio, aprendiendo un oficio que te diera algo más que pan, reconocimiento. El trabajo era el pulso de las ciudades en crecimiento. Durante siglos, la vida se concentró en los campos, pero poco a poco, los mercados, los puertos y las murallas dieron forma a un nuevo mundo, el urbano. Allí surgieron los artesanos, los herreros, los zapateros, los carpinteros, los panaderos y los curtidores. Cada uno pertenecía a un gremio, una especie de hermandad laboral que protegía los secretos del oficio y regulaba precios y calidad. Ser aprendiz era duro. Un niño podía empezar a los 10 o 12 años, viviendo con su maestro, trabajando largas jornadas a cambio de comida, techo y enseñanza. Solo después de años de servicio, podía aspirar a convertirse en oficial y luego en maestro, si demostraba su habilidad creando una obra maestra, la pieza que daba nombre a su título. En el campo, las labores eran interminables: sembrar, segar, arar, cuidar animales, reparar herramientas, recolectar leña. El ritmo lo marcaban las estaciones, no el reloj, que apenas existía en los pueblos. El tiempo se medía por el sol y las campanas de la iglesia, maitines, vísperas, completas. El cuerpo trabajaba sin descanso, el alma, sin descanso rezaba. Ser mujer en la Edad Media significaba vivir entre deber y silencio. La sociedad era patriarcal y profundamente religiosa, y el papel femenino estaba ligado a la obediencia, la maternidad y el hogar. En el campo, la mujer trabajaba tanto como el hombre. Además de cuidar a los hijos, ordeñaba, molía el grano, hilaba la lana, cuidaba el huerto y asistía en la siembra y la cosecha. Su jornada no terminaba nunca. En las ciudades, algunas mujeres lograban cierta independencia: tejedoras, parteras, taberneras, incluso maestras de taller o mercaderas, sobre todo si quedaban viudas. Pero el poder era masculino, y su voz, rara vez escuchada. En los conventos, en cambio, algunas encontraron libertad. Las monjas copiaban manuscritos, estudiaban, componían música y escribían cartas o tratados místicos. Hildegarda de Bingen, por ejemplo, fue abadesa, escritora, médica y compositora en el siglo XII. Un genio en tiempos que apenas permitían a las mujeres ser escuchadas. El matrimonio no era un asunto del corazón. Era una alianza económica, familiar o política. Las niñas podían prometerse antes de los 14 años. El amor, cuando aparecía, era un lujo tardío, y la fidelidad femenina, una obligación sagrada. La infidelidad masculina, en cambio, era vista con indulgencia. Y sin embargo, entre la obediencia y la fe, las mujeres sostuvieron el mundo medieval. Porque mientras los hombres iban a la guerra o al campo, ellas mantenían viva la vida. Ser niño en la Edad Media no era un privilegio. Era, más bien, una etapa breve hacia la adultez.
La mortalidad infantil era altísima, enfermedades, hambre y accidentes se llevaban a muchos antes de cumplir los 10 años. Quien sobrevivía, debía aprender pronto a trabajar. Los hijos de campesinos ayudaban desde pequeños en el campo o con los animales. Los de artesanos, en el taller. Los de nobles, eran educados para la guerra o la corte. Solo los hijos de familias acomodadas o los que ingresaban en monasterios podían recibir educación formal. El juego existía, sí, muñecos de trapo, peonzas, pelotas de cuero, pequeños tableros de dados. Pero el tiempo libre era escaso. La infancia era una preparación para el deber. Y la ternura, un lujo que pocos podían permitirse en un mundo donde perder un hijo era una tragedia común. El bautismo llegaba a los pocos días del nacimiento, casi siempre en la misma semana. El alma del niño debía ser salvada cuanto antes, la muerte podía llegar sin aviso. El recién nacido pertenecía primero a Dios y solo después a su familia. El conocimiento, en la Edad Media, era un tesoro reservado a unos pocos. Leer y escribir eran habilidades raras, casi milagrosas. La mayoría de los campesinos y artesanos eran analfabetos. El latín era la lengua del saber y de la iglesia, y solo los clérigos lo dominaban. Los monasterios fueron los guardianes de la cultura. Sus bibliotecas, verdaderos refugios del conocimiento antiguo. Allí se copiaban a mano los textos de Aristóteles, Platón, los evangelios, los tratados médicos y las crónicas. Cada libro podía tardar meses o años en completarse y era considerado un objeto sagrado. Con el tiempo, surgieron las escuelas catedralicias y, más tarde, las primeras universidades, Bolonia, París, Oxford, Salamanca. Allí se estudiaba teología, derecho, medicina y artes liberales. Los estudiantes debatían, memorizaban y razonaban sobre la naturaleza de Dios, del hombre y del universo. El método escolástico era riguroso, la razón debía servir a la fe. Pero fuera de esos muros, el mundo seguía igual, la ignorancia era norma, no excepción. Y, sin embargo, incluso el campesino analfabeto tenía su propia sabiduría, conocía el cielo, las lluvias, las semillas, los ciclos de la tierra. Era otro tipo de saber, nacido de la necesidad. En la Edad Media, la paz era un intervalo entre guerras. Las batallas eran parte del paisaje, tanto como las cosechas o las procesiones. El noble debía guerrear, el campesino, sobrevivir. Las razones eran infinitas, feudos en disputa, lealtades rotas, cruzadas santas, invasiones o rebeliones. Los ejércitos estaban formados por caballeros, hombres de armas y campesinos reclutados a la fuerza. El combate era brutal, caótico, sin gloria romántica. Ser caballero era una vocación y un símbolo. Desde joven, el noble aprendía a montar, luchar y servir. Su código, la caballería, mezclaba valores cristianos con el honor guerrero, lealtad, justicia, defensa de los débiles. Pero en la práctica, la guerra era su oficio, y el saqueo, su paga. Las armas eran extensiones del cuerpo, espada, lanza, escudo, cota de malla. El campo de batalla, un infierno de barro y gritos. Y tras la guerra, venía la peste, el hambre y la ruina. Para el pueblo, cada conflicto significaba lo mismo, perder hijos, cosechas y esperanza. El miedo era compañero de todos, pero también el orgullo. Porque en un mundo tan frágil, sobrevivir ya era una victoria. En la Edad Media, el cuerpo era un misterio que pocos entendían. El dolor era parte natural de la vida, y la enfermedad, un castigo o una prueba divina. Los médicos existían, sí, pero la mayoría de la población jamás veía uno. Sus conocimientos provenían de los antiguos griegos, especialmente Hipócrates y Galeno, cuyos textos se copiaban en los monasterios. Se creía que el cuerpo humano estaba gobernado por 4 humores: sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema. La salud dependía del equilibrio entre ellos. Si enfermabas, el médico intentaba restablecer ese equilibrio mediante sangrías, purgas o dietas. El diagnóstico era tanto arte como fe. Para el campesino, sin embargo, la medicina era otra cosa: hierbas, rezos, amuletos y remedios transmitidos de generación en generación.
Las mujeres conocían bien el poder de las plantas. Manzanilla para el estómago, ajo contra la infección, lavanda para las heridas, salvia para el espíritu. Eran las curanderas, las sanadoras, y a veces, las acusadas de brujería. Los hospitales medievales no eran lugares de curación como los conocemos hoy, sino de consuelo. Fundados por órdenes religiosas, ofrecían cama y oraciones más que remedios. Los monjes cuidaban del cuerpo, pero sobre todo del alma. Morir bien era tan importante como sanar. Y luego, llegó la muerte. Entre 1347 y 1351, la peste negra barrió Europa como un viento oscuro. En apenas 4 años, desapareció casi la mitad de la población. Aldeas enteras quedaron vacías, los campos sin labradores, las calles cubiertas de silencio y miedo. Nadie sabía qué era ni cómo se propagaba. Algunos decían que era castigo divino, otros, un veneno en el aire, o la obra de brujas y herejes. La verdad, una bacteria transmitida por pulgas de ratas, era un misterio oculto tras siglos de ignorancia. Las ciudades cerraban sus puertas. Los ricos huían al campo, los pobres morían amontonados. Los médicos con máscaras de pico recorrían las calles, quemando hierbas aromáticas, intentando purificar el aire. Pero nada detenía a la muerte. Los cementerios se llenaron, las campanas repicaban sin descanso. Los vivos cavaban tumbas para sus propios familiares. La fe tembló. ¿Cómo podía un Dios justo permitir semejante horror? Y sin embargo, fue también entonces cuando la humanidad miró con otros ojos su fragilidad. De las ruinas de la peste nacería un nuevo mundo, más escéptico, más consciente, más humano. El orden debía mantenerse, y la justicia medieval era severa, a menudo brutal. En ausencia de policía o tribunales modernos, el señor feudal era juez, jurado y verdugo. Las leyes se mezclaban con la costumbre, la religión y el poder. El castigo no buscaba reeducar, buscaba advertir. Los delitos se pagaban con dolor o vergüenza. El robo podía castigarse con amputación. La traición, con la horca o el fuego. Los castigos se ejecutaban en público, en las plazas, para que todos vieran y temieran. El espectáculo del suplicio era parte del orden social. También existían los juicios por ordalía, las llamadas pruebas de Dios. Sumergir la mano en agua hirviendo, sostener un hierro candente o ser arrojado al río atado. Si sobrevivías, eras inocente. Dios, se creía, no permitiría el sufrimiento de un justo. En las ciudades, los gremios y los consejos urbanos empezaron a crear sus propias normas. Nacía lentamente el concepto de ley civil. Pero en el campo, el miedo seguía siendo la mejor justicia. Morir no era un final, sino un tránsito. La vida terrenal era solo una prueba antes del juicio eterno. Cielo, infierno y purgatorio no eran metáforas, eran realidades absolutas. El alma debía estar preparada en todo momento. La muerte podía llegar en cualquier instante, una enfermedad, una herida, un invierno cruel. Por eso, cada día era también un ensayo de fe. Los campesinos rezaban al caer la noche, los monjes cantaban por las almas de los muertos, y los testamentos se dictaban con urgencia, no por bienes, sino por salvación. Las iglesias estaban llenas de símbolos de muerte, calaveras, relojes de arena, frescos del juicio final. El mensaje era claro: recuerda que morirás. Pero también había esperanza. Las plegarias, las indulgencias y las obras de caridad podían aliviar las penas del alma. La muerte era, en cierto modo, la gran igualadora. Nadie escapaba de ella, ni rey ni siervo. Y esa certeza dio forma a la espiritualidad medieval, una mezcla de miedo y consuelo, de tinieblas y fe. En un mundo donde casi todo era inexplicable, el miedo llenaba los vacíos del conocimiento. Las supersticiones eran parte de la vida diaria. Un mal gesto, una sombra, un eclipse o un gato negro podían ser presagios. Se creía en brujas, en duendes, en demonios y en milagros. Cada aldea tenía sus historias, cada familia, sus amuletos. Los exorcismos y las reliquias eran tan comunes como los rezos. Se veneraban huesos de santos, fragmentos de la cruz, gotas de sangre sagrada.
El contacto con lo divino y lo oscuro era constante. Los límites entre lo natural y lo sobrenatural se difuminaban. El miedo era también una forma de orden. Temer al diablo, temer al pecado, temer al castigo mantenía a la gente unida bajo la Iglesia y el Señor. Pero ese mismo miedo alimentó hogueras, la de los herejes, las de las mujeres acusadas, las de quienes pensaban distinto. Y aún así, en medio del terror, el hombre medieval soñaba. Soñaba con ángeles, con cielos luminosos y con un mundo mejor. Durante siglos, la vida medieval fue rural, dispersa, silenciosa. Pero poco a poco, las ciudades comenzaron a renacer. Las murallas, que antes protegían del enemigo, empezaron a contener el bullicio del comercio. Mercaderes, artesanos, peregrinos y ladrones se mezclaban en las calles empedradas. Las campanas de las iglesias competían con los gritos del mercado y el golpeteo de los martillos. Las ciudades medievales eran un laberinto. Calles estrechas, casas altas de madera, balcones que casi se tocaban. Los olores eran intensos, pan recién horneado, hierro forjado, pero también estiércol, sudor y pescado podrido. No existía alcantarillado, las aguas sucias se arrojaban por las ventanas con un simple grito de advertencia. Sin embargo, allí, en medio del caos, nacía una nueva forma de libertad. Los campesinos que huían del campo podían, tras un tiempo viviendo dentro de los muros, ganarse la libertad. La frase lo decía todo: el aire de la ciudad hace libre al hombre. Los mercados eran el corazón urbano. En ellos se vendía de todo: grano, telas, vino, sal, animales, incluso noticias. Porque en una época sin periódicos, el rumor era el único mensajero. El dinero, poco a poco, reemplazaba al trueque, y el poder empezaba a medirse no solo en tierras, sino en monedas. De esas ciudades surgirían los burgueses, una nueva clase social que ya no vivía de la nobleza ni del trabajo del campo, sino del comercio. Con ellos, el mundo medieval comenzaba a cambiar. El comercio medieval era un tejido de caminos y mares. De los puertos del Mediterráneo salían barcos cargados de especias, seda, perfumes y metales preciosos. Desde el norte llegaban pieles, ámbar, pescado salado y hierro. Las ferias de Champaña, en Francia, eran el punto de encuentro entre el norte y el sur de Europa. Los mercaderes eran los aventureros de su tiempo. Recorrían rutas peligrosas, plagadas de bandidos, impuestos, guerras y tormentas. Pero también eran los mensajeros del cambio. Gracias a ellos, el mundo se hacía más grande, más conectado. En sus cargamentos viajaban no solo mercancías, sino ideas, estilos, lenguas, costumbres. Los bancos nacieron de la necesidad de mover dinero a distancia. Las letras de cambio evitaron el riesgo de transportar oro o plata. Y con ellas nacieron las primeras redes financieras. Las ciudades italianas, Venecia, Florencia, Génova, se convirtieron en los motores económicos del continente. Allí, el dinero empezó a tener tanto poder como la espada. El arte medieval era un puente entre el cielo y la tierra. Su propósito no era embellecer, sino enseñar, conmover y guiar el alma. Cada escultura, cada pintura, cada vitral era una Biblia para los ojos analfabetos. Las iglesias y catedrales eran los grandes libros de piedra del medioevo. En ellas, cada arco apuntaba al cielo, cada color filtraba la luz divina. El estilo románico, sobrio y oscuro, dio paso al gótico, ligero y luminoso. Las catedrales de Notre Dame, Chartres o Burgos se elevaron como oraciones talladas. Sus torres eran la metáfora de un anhelo: tocar el rostro de Dios. El trabajo detrás de cada templo era titánico. Cientos de obreros, canteros, escultores y vidrieros dedicaban su vida entera a obras que no verían terminadas. El arte no tenía firma, pertenecía a Dios. El artista era un servidor más de la fe. Pero en los talleres y monasterios empezaba a germinar otra semilla. Pintores y escultores comenzaron a mirar el mundo con otros ojos, los del hombre. La belleza terrenal empezaba a ser digna de representación. Sin saberlo, el arte abría las puertas del Renacimiento. La Edad Media también tenía su sonido. El canto gregoriano resonaba en los monasterios,
puro y solemne, una sola voz que ascendía hacia el cielo. Era música sin ritmo ni instrumentos, solo aire y fe. Cada nota era una plegaria. Pero fuera de los muros sagrados, el pueblo cantaba de otra manera. Juglares y trovadores recorrían los caminos llevando canciones, historias y noticias. En plazas y tabernas, la música era compañía y memoria. Sus versos hablaban de amores imposibles, hazañas de caballeros, y también de burlas a los poderosos. Con el tiempo, la música se volvió más compleja. Aparecieron las primeras formas polifónicas, los primeros intentos de armonía. Y aunque todavía estaba al servicio de la religión, comenzaba a reflejar el alma humana. La Edad Media, a través del sonido, también aprendía a escuchar. Los monjes fueron los primeros cronistas, pero no los únicos. A medida que las ciudades crecían y el comercio florecía, también lo hacía la escritura. Los notarios redactaban contratos, los reyes firmaban leyes, los poetas componían versos en lenguas que ya no eran solo el latín, sino el francés, el castellano, el inglés o el alemán. La literatura medieval está llena de símbolos y moralejas, de héroes que encarnan virtudes y pecados. El cantar del Mio Cid, la canción de Roldán, los romances artúricos, todos contaban los sueños y temores de una época. Entre el mito y la historia, el hombre medieval buscaba sentido. La escritura permitió que el tiempo quedara grabado. Que las gestas, las vidas y los pecados no se perdieran. Y aunque muchos no sabían leer, todos vivían dentro de esas historias porque eran parte de ellas. A finales de la Edad Media, el mundo comenzó a cambiar. La peste había reducido poblaciones, pero también roto estructuras. Los campesinos exigieron más derechos, los burgueses ganaron poder y los reyes comenzaron a centralizar sus reinos. La Iglesia, poderosa como nunca, empezaba también a ser cuestionada. Los viajes se multiplicaron. Los mapas se llenaban de nuevas rutas y leyendas. Hombres como Marco Polo o los navegantes portugueses soñaban con horizontes más allá del mar. El conocimiento, antes guardado en monasterios, salía al encuentro del mundo. La pólvora, la brújula, la imprenta y los nuevos saberes marcaron el fin de una era. Pero ese fin no fue una ruptura, sino una transformación. De la oscuridad del medioevo nacería la luz del Renacimiento. Y con ella, el hombre descubriría que no solo podía mirar al cielo, sino también a sí mismo. Cuando las campanas del siglo XV comenzaron a anunciar el amanecer de una nueva era, la Edad Media no desapareció de golpe. Sus castillos siguieron en pie, sus monasterios aún rezaban, sus caminos seguían marcados por los pasos de los peregrinos. La Edad Media no murió, se transformó. Porque en cada piedra de nuestras ciudades, en cada palabra que pronunciamos, en cada rito que aún seguimos, late el corazón de aquel tiempo. Los calendarios, los nombres, las fiestas, las leyes, las lenguas, casi todo lo que hoy nos define tiene raíces medievales. De la fe inquebrantable de los monjes nació la universidad moderna. De los gremios, los sindicatos. De los burgueses, las clases medias. De los manuscritos iluminados, la imprenta. Y de los mitos caballerescos, nuestras primeras historias de héroes. La Edad Media no fue solo oscuridad, como tantas veces se repite. Fue también el laboratorio del futuro, un milenio de búsqueda, de miedo y de esperanza. Una larga travesía donde la humanidad aprendió, lentamente, a reconocerse a sí misma. Vivir en la Edad Media era vivir al borde de lo desconocido. Cada día podía ser el último, cada milagro una señal, cada enfermedad un castigo. Y sin embargo, la gente reía, amaba, soñaba. Cantaba canciones en las tabernas, encendía hogueras en los inviernos, celebraba bodas, nacimientos, cosechas. La vida, aunque breve, era intensa. Cada pequeña alegría tenía el valor de lo eterno. Porque cuando el mundo es incierto, cada amanecer se convierte en un milagro. A veces imaginamos el pasado como un tiempo lejano, poblado de sombras. Pero si cerramos los ojos, si escuchamos el eco de una campana, el crujir de una rueda, el murmullo de una oración, podemos sentir que aquella gente no era tan distinta de nosotros. Tenían los mismos temores, las mismas pasiones, las mismas ganas de dejar huella.
Las campanas medievales marcaban la vida. Anunciaban la aurora, la misa, la fiesta, la alarma, la muerte. Eran la voz del tiempo. Cuando una sonaba, todo se detenía. El campesino alzaba la cabeza, el noble se santiguaba, el monje cerraba su libro. Era el sonido que unía a todos bajo un mismo cielo. Hoy, siglos después, su eco sigue resonando. En los templos antiguos, en los pueblos de piedra, en los nombres de los días. Porque el tiempo cambia, pero la memoria persiste. Y la Edad Media vive todavía en nuestras costumbres, en nuestras palabras, en nuestras creencias más profundas. Imagina que despiertas con el primer canto del gallo. El aire huele a leña, a humo, a pan. El sol apenas asoma tras los campos húmedos. Tus manos, ásperas, se preparan para un nuevo día igual que el anterior. No sabes de revoluciones ni de ciencia, pero conoces la tierra, la lluvia y la fe. Tu mundo es pequeño, pero sagrado. Cada gesto tiene un significado. Te santiguas al salir, rezas al trabajar, compartes el pan al anochecer. Y cuando el viento apaga las antorchas, miras al cielo estrellado y piensas que allá arriba, quizá, alguien escucha tus pensamientos. Así era vivir en la Edad Media. Un tiempo de dureza y de belleza, de miedo y esperanza, de sombras y de luz. Un tiempo donde la vida humana era frágil, pero el espíritu, indestructible. Y aunque 1000 años nos separen de aquellos hombres y mujeres, seguimos siendo herederos de su mundo. Porque cada vez que buscamos sentido, cada vez que miramos al cielo en busca de respuestas, volvemos, sin saberlo, a aquel tiempo donde todo comenzaba. Bajo el tañido eterno de las campanas.